Probando, probando. ¿Se me escucha bien? Pues oye, ya estamos. Acabamos de inaugurar el primer podcast de relación con el cliente. Así de fácil y todavía no se había hecho. Bueno, bienvenidos a Contact Center Talks. Me presento, soy Agustín Bolías, CEO de Contact Center Institute y desde ahora también presentador de este podcast. El podcast de la Asociación Española de Expertos en la Relación con el Cliente, que ha nacido para conocer todo lo relacionado con el sector del contact center, donde realizaremos entrevistas con expertos para hablar de la actualidad del gremio, de sus entresijos y, por supuesto, conoceremos a fondo a nuestros entrevistados de una forma distendida en estas pequeñas conversaciones de no más de 20 minutos. ¿Me acompañáis? Contact Center Talks. Conversaciones entre profesionales de la relación con el cliente. El podcast de la Asociación Española de Expertos en la Relación con Clientes. Presenta Agustín Bolías. Y comenzamos. Este primer capítulo, como no podía ser de otra manera, tengo el enorme placer de charlar, como tantas veces, pero esta vez con unos micrófonos por medio, con José Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación Española de Expertos en la Relación con el Cliente, asociación de la que puedo presumir de ser miembro. Hola, José Francisco, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad que nos dais. Encantados de tenerte aquí, pero aparte, sabes que me hace mucha ilusión inaugurar los podcasts y además hacerlo contando contigo, que además hemos sido dentro del equipo de la Junta, los promotores de esta iniciativa y no podíamos empezar de otra manera. Bueno, José Francisco, primero un poco conocerte a ti. Me gustaría saber cómo aterrizaste a este sector, cómo te iniciaste en el sector del contact center. Bueno, realmente ya hace algunos años, y lo cual la verdad es que también creo que me ha dado una perspectiva de cómo han cambiado las cosas y de cómo ha evolucionado todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Yo empecé en Telefónica siendo responsable comercial de lo que en aquella época era una dirección provincial. Hice un periplo, pues, pasando por diferentes unidades hasta que me incorporé a unidades más grandes de contact center, lo que era el 1004, que seguramente reconoceréis. Por supuesto. Pues tanto especializados en clientes de residencial como especializados en clientes de empresas. Y ahí viene mi inicio, ¿no? Pero yo creo que lo más importante de todo eso fue que como una compañía española en aquella época ya daba los primeros pasos para que el mundo de la atención al cliente fuera una realidad. Y quiero recordar también cómo la apuesta de la compañía ya se vislumbraba que esa atención al cliente a distancia tenía que tener una serie de componentes, como es la calidad. La verdad es que yo recuerdo también en aquella época el Telefónica, ¿no? El momento de que empezamos a cerrar las oficinas tradicionales y empezamos a llevar al cliente al teléfono, ¿no? En aquel momento fue, seguramente abristeis mercado y empezasteis a abrir una tendencia de esa industria en nuestro país, porque hasta entonces el contact center sonaba cosa rara, la verdad. Muy bien, y dentro de este bagaje, dentro de esta experiencia que has tenido, la verdad es larga experiencia, ¿nos podrías indicar un momento en el cual tú te sientas especialmente orgulloso o que consigues un éxito profesional? Bueno, yo a nivel particular supongo que como todos hacemos en nuestra vida, pues al final hacemos un repaso de todas aquellas cosas que han sido más singulares, pero sí que es verdad que hubo una época profesional muy relevante en Telefónica concretamente. Fue la puesta en marcha y el desarrollo de una plataforma, mejora de una plataforma online para la atención al cliente, en equipo, por supuesto, y bueno, y pude obtener un reconocimiento al más alto nivel del presidente y bueno. José Francisco, ¿crees que se aprende más de los errores o de los éxitos? Bueno, yo creo que los éxitos te acomodan, porque si tú consideras, si tu organización te considera que algún desarrollo es un éxito, nadie lo va a cuestionar, salvo el cliente final o la competencia. Pero sí que hay un punto que es importante respecto al fracaso, y es que el fracaso te complementa en lo humano y en lo profesional de una manera infinita. O
Es decir, cuando tú has gestionado personas, procesos, tecnología, sabes perfectamente en qué tienes o cuentas resultados. Sabes perfectamente cuáles son los parámetros que tienes que observar, vigilar, atender. Y eso requiere por parte de nosotros una capacidad de adaptación y de resiliencia muy importante. Bueno, pero permíteme, en pocas palabras, ¿nos podrías definir desde tu punto de vista qué es la relación con el cliente? Bueno, yo creo que es algo muy sencillo y la descripción pasa porque cuando un cliente requiere algo de una marca o de una compañía, hay que darle una solución. No hay que darle la razón, hay que darle una alternativa y una solución. Y esa alternativa, esa solución tiene que estar adaptada a lo que el cliente está demandando, lo verbalice o no lo verbalice. Y esto tiene mucho que ver con las expectativas. Entonces, la gran dificultad del mundo de la atención al cliente es conocer la expectativa, porque la expectativa no es un factor lineal ni es una fórmula. La expectativa depende del punto de situación en un instante determinado de un cliente, que puede ser muy diferente a lo largo del día, en función del rol que ocupe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan importante el punto donde nos encontramos hoy en día, y es la capacidad de que nuestros agentes, nuestras organizaciones, nuestros procesos sean capaces de adaptarse a esa expectativa no conocida con una solución lo más adaptada a las necesidades del cliente. Ya sé que hay reclamaciones, ya sé que hay incidencias, ya lo sé. Pero bueno, también nos pasa fuera del mundo del contact center, con coche, con un avión, en una tienda. Esa es la realidad. Pero hay que saber llegar a cubrir esa expectativa que nunca tiene por qué ser de manera inmediata. Es decir, los seres humanos tenemos esa capacidad de que entendemos lo que nos dicen y bueno, yo creo que esa es un poco la descripción de cómo veo yo la definición de atención al cliente. Ok. Pues pasamos al siguiente bloque la verdad es que este año, ya estamos en el 2023, vamos a tener la segunda edición del Congreso del Contact Center. Y la pregunta, pues hay una serie de preguntas, porque al final es muy novedoso. Sé que el año pasado lo petamos, la verdad es que fue un grandísimo éxito y así fue reconocido por la industria. Pero ¿por qué la ERC decidió organizar este congreso? ¿Qué perseguíamos como asociación? Bueno, el proyecto de hacer un congreso es algo que teníamos en la mente hace muchísimos años y que hemos perseguido durante muchos años. Por muchas razones, porque la propia filosofía de la asociación nos lleva a que prestigiemos y pongamos en valor una industria. Yo creo que la gran oportunidad surgió precisamente a raíz de la pandemia y de cómo las organizaciones de contact center pues cogieron un valor reconocido y un prestigio brutal en nuestra economía, ¿no? Y nosotros, con ese mismo argumento que acabo de comentar, de que las cosas se hacen con personas, las cosas también se hacen con alianzas y con partners y con personas que comparten las sensibilidades. Y Íñigo Arribalzaga, presidente de la asociación CEX, la patronal en este caso, y yo, pues nos fuimos a comer un día en una terraza, unos pinchitos, y hablamos de qué cosas podíamos hacer conjuntamente. Hubo varias y decidimos empezar por una que nos parecía a raíz de esa pandemia que podía ser muy, muy interesante como foco para trasladar a la economía española, a las empresas españolas, a los profesionales españoles, que la industria del contact center tiene un potencial muy grande para aportar valor. Y ese fue un poco el foco y bueno, dentro de eso establecimos una serie de estrategias dentro del Congreso. Queríamos un Congreso que fuera muy exclusivo, con ponencias o con temas bastante transversales y que cubrieran el espacio de conocimiento que internamente no manejamos en el día a día. Es decir, hablar a los profesionales del contact center
de las cosas de Contact Center, pues es como, bueno, está bien, pero cuéntame algo más, ¿no? Algo que yo no sepa, algo que yo no conozca, ¿no? Y esa fue la filosofía del Congreso. Al que hacías tu referencia, pues fue la prueba, como decíamos antes, prueba y error. Y la verdad es que salió muy bien. Salimos muy contentos y decidimos mantener este nuevo escenario, este nuevo evento, de manera ya anual para los restos. Muy bien, y ahí entramos. Fíjate que me llama la atención en este país la cantidad de cosas que se resuelven con unos pinchos, ¿eh? Pero seguramente tendríamos que hacer pinchomanía. Pero bueno, así rápidamente, ¿cuándo y dónde se celebra este año el Congreso? Bueno, el Congreso se va a celebrar en Madrid, se va a celebrar el día 23 de febrero y se va a celebrar en el Hotel Ritz y el mismo escenario que el año pasado y bajo invitación. Es un congreso que, como os decía, es bastante exclusivo, muy dirigido a los miembros de las asociaciones y bueno, eso sí, luego con todo un elenco de comunicación para poder compartir con todo el mundo lo que pase allí. ¿Y nos podrías adelantar algunas de las ponencias? La verdad es que estamos en expectativas ya, pues eso, de aquí a un mes, ya estamos mostrando agendas. Sé que los ponentes del año pasado fueron fantásticos. ¿Alguna de las charlas que van a haber este año? Bueno, a ver, nosotros, en línea con lo que acabo de comentar, el lema de este año va a ser el Contact Center en España conectando con el futuro. Creo que es muy importante todo lo que se trasluce detrás de este lema y de lo que es la industria en estos momentos en España. Y efectivamente vamos a contar con algunos ponentes que ya no podré decir todos, pero sí que podré comentar alguno. Vamos a contar con Ignacio Ruiz Jarabo, por ejemplo, que es un exdirector general de la agencia tributaria, para que nos hable no de la tributación, sino algo un poquito más elevado que tiene que ver con la economía en un momento con escenarios de incertidumbre para cualquier empresario que quiera crecer, que quiera vender, que se quiera fusionar o que quiera dirigirse al mercado de otra manera, ¿no? Vamos a contar también, vamos a hablar de cosas nuevas, ¿no? Temas como el metaverso y todo esto que está en plena ebullición en el mundo de la atención al cliente a distancia, porque nace precisamente a distancia. Y vamos a contar con una persona de Microsoft, que pues una compañía muy potente en estos sentidos, ¿no? Vamos a hablar también de nosotros, de las personas que tienen que seguir haciendo el cambio de cara al futuro, que tienen que liderar este cambio y que tienen que movilizar a muchísimas personas. Y vamos a contar con el CEO de LinkedIn, para que también nos hable de ese aspecto de liderar este futuro que se nos viene encima, ¿no? Muy bien. Queremos contar con alguien que nos hable de la realidad del cliente hoy en día. Como ves, estamos un poco tocando todo. Un cliente muy diferente, muy segmentado, con diferentes necesidades, ¿no? Y entonces vamos a contar con Dimas Jimeno, que seguramente todos ya le conocéis, porque fue el presidente del Corte Inglés y actualmente ha lanzado varios proyectos de retail. Exactamente, y nos va a dar esa perspectiva muy rupturista, ¿no? Y finalmente vamos a nombrar un embajador este año, un nuevo embajador. Si sabéis, el año pasado nombramos embajador de la industria de Contact Center al 112 y lo recogió en nombre de todos los 112 el consejero de la Comunidad de Madrid. Este año le vamos a dar el reconocimiento a la Asociación de Contact Center de Ucrania, para lo cual vamos por todo el trabajo que están haciendo de ayuda a las personas en Ucrania, que os puedo anticipar, porque hemos hablado con ella, que gran parte de las cosas que pasan en Ucrania de la economía es con lo que nos pasó a nosotros en la pandemia. Se está basado en el teléfono. Ayuda, contactos, apoyos, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que es un buen momento también desde el punto de vista de la asociación de apoyar a otra asociación
Porque en definitiva nuestro mundo es global de verdad. O sea, si alguien lo duda, creo que hay que despejarlo. Hay muchísimas oportunidades en todo el mundo para todos nosotros, pero también creo que a nivel humano debemos de apoyar con gestos de este tipo. Y nuestra asociación, ya sabéis, que una parte muy importante es toda esa parte humana que tenemos con el proyecto de Iscatel, que tú bien conoces también. Perfecto, pues mira, novedad. La verdad es que lo de Ucrania me parece una brillante idea y vamos a ver si conseguimos entre todos darles un espaldarazo a esa situación tan difícil que tienen, ¿no? Bueno, cambiamos de tercio y vamos ya a un bloque donde todo el sector nos tiene muy en ascuas y yo creo que tú eres las personas que mejor conoce esta novedad, que es el anteproyecto de ley de atención al cliente, ¿no? De la clientela. Pero, José Francisco, entre tú y yo, primero, ¿crees que este proyecto se va a aprobar? Y si es así, ¿cuáles son los principales factores que va a mover el sector o cómo nos va a afectar principalmente a las diferentes compañías que trabajamos en ello? Bueno, dos cosas. Yo creo que se va a aprobar. Por los últimos contactos que he tenido, yo creo que se va a aprobar. Yo creo que la intención del gobierno es cumplir, y sobre todo en la parte de esta ley, que corresponde más a la parte del gobierno del Ministerio de Consumo, la idea es acabar con la aprobación de todo lo que está pendiente. Esta y otras leyes más, ¿no? Además, de manera lo más rápidamente posible. Desde mi punto de vista, pues cuando dices lo más rápidamente posible, ¿sabes en qué fechas nos podemos estar moviendo para la aprobación de la ley? yo creo que junio, julio. Okay. Entonces, bueno, pues si no se produce será por otras causas mayores a nivel de gestión del gobierno, pero a priori esa es nuestra impresión. Uh-huh. En cuanto a las consecuencias para la industria, las diferentes regulaciones que se están aprobando en general, no solo las que son directamente, no afectan directamente, como puede ser esta ley, sino otras muchas también que tienen que ver con temas de protección digital, la ley de telecomunicaciones, etcétera. Son muchas regulaciones que están obligando a las compañías y a las marcas finales hacer cambios e inversiones en diferentes procesos. En general, nuestra impresión es que no se adaptan realmente a las necesidades de los clientes o a las necesidades reales de los clientes. Al contrario, desde nuestro punto de vista, creemos que hay otras necesidades de clientes que nosotros podríamos compartir, pero que desde las regulaciones que se están haciendo no es así. ¿Qué es lo que pasará? Bueno, pues a ver, nosotros creemos que limitar los tiempos de acceso o limitar las automatizaciones o la consideración de las consultas como un registro independiente, pues son temas que lo que van a hacer es probablemente entorpecer el foco real que deberían tener las marcas para modernizar la atención al cliente. Pero también te digo una cosa, que siempre lo he pensado. Nuestra industria, que tiene pues muchos años y que ha pasado por muchas cosas y muchas noticias de este tipo, siempre ha sabido adaptarse. Es decir, nos adaptaremos y sobreviviremos porque hay algo que está por encima de todo. Y es que la atención a distancia ha venido para quedarse. Igual que la tan manida omnicanalidad, pues cada día va a ser mayor. Pero es inviable casi pensar hoy en día que el futuro no va a pasar por una atención a distancia. Ya sé que habrá web, ya sé que habrá apps, pero con toda probabilidad habrá atención telefónica, salvo que los procesos puedan ser tan perfectos que un cliente no tenga que necesitar esa llamada final, ¿no? Entonces, con un escenario completamente diferente, pero yo creo que la industria se adaptará. En cualquier caso, nosotros, como asociación, tenemos prevista una reunión dentro de muy poco en el Congreso de los Diputados y volvemos allí con nuestras ideas siempre constructivas y con propuestas concretas a las enmiendas. Y como le decía a un asociado hace poco, que me comentaba, dice, bueno, al final si se cambian las cosas y tal, se pone de otra manera, pues hay más oportunidades para otros y tal. Digo, pues es verdad, pero siempre hay oportunidades cuando hay cambios.
pero también es una obligación de todos nosotros que los cambios se hagan de manera que se adapten y se ajusten realmente a la realidad, no solo de una economía, sino a la realidad de las necesidades de un cliente y de una compañía que, en definitiva, es la que pone el dinero para invertir. Y en ese sentido, bueno, tenemos probablemente la semana que viene una nueva contacto a alto nivel. Y como siempre, desde la asociación pues os mantendremos informados. Pues me quedo con ese mensaje de que el sector siempre nos hemos adaptado. La verdad es que siempre ha sido así. Hemos visto todos colores. Y ya para último, para cerrar ya esta charla, José Francisco, si te parece, 3 preguntas rápidas de temas personales, tema para conocerte a ti. ¿Nos podéis recomendar algún libro que creas que sirve para tus colegas de profesión? Bueno, a ver, yo creo que hay muchos libros y quiero recordar el libro de un amigo personal que ha escrito una novela que se llama La Gran Traición. Mi amigo se llama José Ignacio Díaz Lucas y es una novela muy interesante, escrita por una persona que escribe la primera novela, que está trabajando, que lo hizo durante la pandemia, y que tiene muchas cositas ahí. Bueno, el título ya lo menciona, ¿no? La Gran Traición, sobre esas dobleces que a veces tenemos que vivir en el día a día y que yo recomendaría. Y bueno, y luego hay un librito muy pequeño que, bueno, siempre yo leí hace poco también y me gusta recomendar, que es El porqué de la guerra, ¿no? Va más allá del por qué una guerra. Y es una entrevista que tuvieron Freud y Einstein en los años 30. Pues tiene mucho que ver también con esa forma que creo que tenemos que impulsar de pensar en que todo nos afecta a todos, todo lo que pasa en la actualidad. Y es un libro muy pequeñito, pero y muy cortito, muy fácil de leer y que me parece muy interesante también. Muy bien. Muchísimas gracias, José Francisco. Gracias por tu participación en este primer podcast. Bueno, y concluimos este primer capítulo, que no sé vosotros, pero a mí se me ha quedado corto. Vamos, que ya estoy deseando conocer al siguiente invitado. Pero habrá que esperar, y os espero dentro de un mes aproximadamente. Síguenos en las redes sociales de la Asociación Española de Expertos en Relación con el Cliente, o si lo prefieres, en Contact Center Institute, para estar al tanto de los siguientes programas. Y si no lo has hecho ya, suscríbete a este podcast. Te recuerdo que estamos en todas las plataformas posibles: eBooks, Spotify, Google, Apple Podcast. Nos oímos. Hasta pronto.